estamos con nuestro querido amigo Eduardo Batule, que ya está en nuestros estudios, y hoy vamos a hablar, bueno, de algunos temas que tienen que ver con política internacional, pero fundamentalmente de lo que ha pasado en estos días. Ustedes se recordarán, y los que vienen siguiendo el streaming animal habrán estado escuchando que hoy en Periodismo Animal a la Mañana Martín Grande estaba haciendo referencia a lo que estaba pasando con el precio del petróleo, ¿no? Que de 130 y pico de dólares el barril había bajado a 70 y pico, y bueno, vamos a saber el por qué. Algo conocemos, algo hemos escuchado ahí en las redes sociales, hemos leído en algunos titulares de los diarios o de las páginas web, pero lo vamos a profundizar con Eduardo Batule, que es especialista en el tema en política internacional, es académico del punto, así que vamos a saludarlo y a conversar con él. ¿Cómo estás, Edu? Gracias por venir una vez más. No, gracias a Bueno, ustedes. ¿qué pasó? ¿Hablaste con Trump? No tan así. Contanos. Línea directa. Claro. Peor, con los iraníes. ¿Con cuál tengo llegada? No, bueno, lo bueno es que por fin se dio este acuerdo, digamos, que tanto estábamos esperando para que pueda haber ese fin o ese cese al fuego de esta guerra que ya estaba complicando, ¿no?, a la región y al mundo entero, obviamente, en general, y más a Argentina. Se formaliza mañana, ¿verdad? Sí, en Ginebra. En Ginebra, Suiza. Hay que esperar que la novia firme. Claro, se firmó electrónicamente primero. Mirá. bueno, ya es un la avance. firma digital Sí. sirve en Mirá. la guerra Sí, bélica. porque No sabía. Irán Yo creía no que era el banco el que me consideraba, podía, mira, claro, nada más, firma digital, ¿no? de este lado, bueno, Irán no consideraba tan importante la firma presencial, considerando que la electrónica ya estaba, pero bueno, Donald Trump quiere el protocolo, entonces finalmente Pelpa. se va a firmar mañana en Ginebra, en Suiza, con Pakistán como mediador del asunto que vino trabajando en todo este tiempo. Bien, bien. Ahora, ¿qué sustentabilidad tiene? ¿Cuánto va a durar? Esa es la idea. Bueno, tienen una proyección de acá a 60 días, digamos, de que no pase nada, y después la idea es que se sostenga en el tiempo ese acuerdo, ¿no? Obviamente que uno de los últimos puntos es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un órgano bastante importante, digamos, dentro del organismo internacional, que es el que decide o mantiene la paz y la seguridad internacional, lo saque como una resolución vinculante. Entonces ahí los 5 miembros que tienen capacidad de veto en el Consejo de Seguridad, que eso lo podemos analizar en otro momento para explicarle bien a la gente, que es mi tema de tesis, digamos, por eso lo conozco. Mirá. Bueno, estos países no van a vetar, llámese China y Rusia, están de acuerdo con ¿Quiénes esto. son los 5? Contanos. Ahí está, un poco. Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia son los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Entonces, de la Segunda, creo, y ahí donde se crean Naciones Unidas, estos ganadores, bueno, son los que quedan con derecho de veto. Está bien. Entonces, bueno, son las proyecciones que vienen a día de hoy y que es importante saber, porque si uno de esos países vetaba el acuerdo o algo, no se iba a firmar y no se iba a poder implementar en el tiempo. Edu, pregunta, porque te hago pregunta de la gilada, ¿no? A ver. O sea, yo como parte de la gilada entro, veo y digo, Donald Trump quería, digamos, antes de la guerra, el estrecho de Hormuz estaba abierto. Se metió en una guerra porque supuestamente había armas nucleares. Después cerraron el estrecho de Hormuz y quería liberar al pueblo iraní de una dictadura, digamos, que conocemos sus efectos porque también lo hemos visto, Sí. ¿no?, en internet. Pregunta, si mañana se firma lo que se firma, ¿cuántas de estas cosas están logradas? Porque, digamos, la dictadura lo mataron al padre, pero quedó el hijo, ¿no? Y, Sí. y 2 o 3 que evidentemente no conocemos Eso no lo bien logró. los nombres. Por ahí Edu nos puede decir los nombres, pero dentro de 3 minutos me los olvido. Sí, tal cual. De Haya nuevo, basa. Moctavá, bueno, a mí Moctavá más o menos me Ahí está. acuerdo. No, pero sabés lo que me costó aprenderme algunos otros Sí, nombres, sí. ¿no? Digamos, Mohammed bin Salman, ponerle, me costó, porque seguí todo el tema cuando lo mataron al periodista, Soleimani. al doble de Whitey González. Pero bueno, qué sé yo, la dictadura sigue, Sí. las armas químicas no hay, digamos, registro de que estén inactivas o que hayan desaparecido, que puedan decir, bueno, se las secuestraron, Uranio. Irán ya no tiene la posibilidad de centrifugar uranio y demás. Mira, en todo este tiempo entendí cómo se hace todo Claro, eso. No es que no es todo tengo un proceso. tranqui, que no tengo una centrífuga en casa, Gustavo Sánchez. Vale la pena aclarar. ¿No? Pero aprendí cómo funciona el tema y la diferencia que hay entre el uranio y el uranio enriquecido. Pero evidentemente Irán todavía está, y el estrecho de Hormuz hasta ayer, anteayer, seguía cerrado. No sé cómo está ahora, porque hay una imagen en vivo inclusive de eso, Claro. ¿no?
Entonces la pregunta es, mañana, ¿qué ¿quién es lo gana? que se firme? ¿En qué se retrocede? ¿En qué gana Estados Unidos? ¿Y en qué concedió Irán? Bueno, hay varios puntos, digamos, porque todo el mundo se pregunta, ¿no? Llegamos al cese al fuego, pero ¿qué gana cada parte, obviamente? Estados Unidos, bueno, su idea era lograr el cambio de régimen en Irán. No lo logró, asesinando obviamente al padre en este momento de Mojtaba, que era Ali Khamenei, que era el líder supremo, digamos, de Irán. La cúpula se rearmó nuevamente en ese sentido, entonces esa es una victoria que no está del todo todavía por parte de Estados Unidos. Israel es otro punto importante en esta cuestión, porque Estados Unidos en los últimos tiempos fue como un tirón de orejas, digamos, lo que venía haciendo Israel en la cuestión con Irán para que no ataque de una manera exacerbada, si se quiere, al Líbano, que es otro punto del acuerdo, que ya lo vamos a estar viendo. Y Irán, bueno, obtiene inyección económica, digamos, que va a aportar Estados Unidos y también parte de los aliados de la región. Y demás cuestiones, digamos, importantes, ¿no? Yo creo en la materia, que están repartidas en los puntos que se ha logrado firmar, digamos, y que han salido a la luz, que los podemos conocer, y que también se puede analizar cada punto, digamos, si se quiere. Creo que yo tenía ahí las plaquitas para mandarlo, digamos. Dale, las podemos los ver. podemos ir viendo, como para ir, ahí está. Los 14 puntos, bueno, del borrador. El memorando de entendimiento, si podemos empezar con los primeros, A que ver, que ahí son está. los más importantes, digamos. Pasemos Entonces, ahí está, mira. No. bueno. ¿Por qué no? Y porque dice 6, 7, 8, 9, Claro, creo que es la última que mandé. Ah, Capaz que están al revés, Diego. Estaban perdón. desordenadas. Se la mandé yo mal, no le echen la culpa a Diego, pará. Yo la mandé en el orden que me llegaron, así, bloqueé todo, pumba, mandé. Reenvío. Capaz que tenemos que poner la última primero, Diego, la podemos ver. Ahí está. Ahora Ahí sí. está. Dicen. Bien. El primero, bueno, el fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Esta es una cuestión importante porque Israel venía atacando últimamente al Líbano y Hezbollah, que está metido en la región, puede en los próximos días intentar hacer un ataque y hacer pasar como que fue Israel para poder volver a recrudecer, digamos, el mirá. tema en la región. Entonces algo hay que tener en cuenta, a ver cómo va a actuar, qué va a salir a decir Netanyahu y qué va a hacer Hezbollah, digamos, en la región, que también puede desordenar, si quiere, todo este acuerdo que se está intentando lograr. ¿qué es lo que tiene una vigencia de 60 días? ¿El borrador? Sí, estos puntos, digamos, ahí el Sí. punto 3 lo vemos, prorrogable por el pacto, Es como, todo esto es que... como los detalles. Claro, Ah. todo lo que se debatió ¿Viste acá, cuando digamos, se aprueba es la una idea. ley Sí. que después la tienen que reglamentar para Sí. poner los detalles, cómo la van a hacer y Ah, todo ok, lo demás. la reglamentación. Sí, más o En menos 60 así. días A veces y- tampoco viene nunca, ¿no? Ah, De ahí Ya empezará sabemos. Sí. que esto se lleva a cabo. Por eso es que los analistas dicen que con el precio de la baja del petróleo y todo, con la apertura del estrecho de Hormuz, va a llevar un tiempo, digamos, no va a ser de inmediato. Por más que se empiece a normalizar la situación, hay mucha infraestructura dañada y todo, entonces eso va a ser una cuestión de tiempo, Ahora, si el cuestión de petróleo meses. volvió a 70 y pico, digamos, son números históricos. Sí, está en su número más bajo, Puede digamos, de los rebotar, últimos digo, para los que 3 compraron meses. acciones de IPF. Aprovechen. Claro, ahí era el momento de comprar. Está bien. Claro, porque estaba leyendo también, bueno, cómo quedaban las inversiones por ahí en Vaca Muerta y en los distintos activos que tenemos acá en Argentina, y si mantienen ese nivel, ese precio, todavía sigue siendo rentable, digamos, la inversión ahí en Vaca Muerta en cuanto a combustible, toda esta cuestión, y yo creo que es un momento para aprovechar, digamos. Bien. Después el punto 2 es más protocolar, si se quiere, respetar la soberanía de cada país y dejar de meterse en los asuntos internos. Claro, ese es por el Claro. tema de la dictadura. Totalmente. O sea, Trump no puede inmiscuirse y decir, bueno, a mí este régimen no me gusta. Claro, negocio Sigo Salga igual. avanzando, tú, claro. Ya está, ya quedó el hijo, ya lograron, bueno, Esa la la muerte del perdió. padre, ya No. está. No me meto más, esa es la cuestión. El punto 4, bueno, es levantar el bloqueo naval que venía imponiendo, digamos, en el estrecho de Hormuz para restablecer el tráfico marítimo y retirar las fuerzas que tenía ¿Eso ya estacionadas. está o va mañana, a partir de mañana? Ya se está implementando, O digamos. sea, ya están pasando. Todavía no, pero ya está levantado, digamos, el bloqueo. No detonó yo creo. ninguno, porque viste que había minas Sí. ahí, después están los daños Claro. colaterales. No, hay que Si no, hacer- fíjate lo que pasó acá, ¿no? Con la frontera con Chile, hay lugares donde vos vas en el auto y decís, acá mejor no me bajo a hacer pis, ¿viste? Claro. Por la duda. Tal cual. Claro, No ¿viste? tomo Y en el riesgos. norte con los bots de IPF y todo lo demás, lo mismo.
Totalmente. Hay que tener cuidado, porque la exploración también hicieron algunas cosas y dejaron así todo como estaba. Totalmente. Claro, hay un trabajo de desminado que se tiene que hacer ahí, Claro. entonces bueno, en todo eso se va a estar implementando en estos días. Y el punto 5 es uno de los más importantes porque es donde Irán va a garantizar el tránsito de buques entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Recordemos que el Estrecho de Hormuz está administrado por Irán y por Omán. Todo este cierre también afectó a Omán, digamos, por que no podían llegar buques, porque dejó de recibir turismo. Y a todos los Emiratos, digamos. Del Totalmente, otro lado, todos los Emiratos a todos los estaban- países que están a la vuelta, Y digamos. de vez en cuando todavía le tiraba una bomba a Irán. ¿Viste? O sea, no es que... Sí. Claro, porque cada vez que Estados Unidos atacaba, Irán se cobraba con algún activo Con los estadounidense en los países vecinos. Por eso sufrieron Kuwait, Jordania, Irak, bueno, los distintos países que están a la vuelta. Ujú. Ahora sí, podemos seguir, sí, con las Ahí está. siguientes plaguitas. Bueno, esta es la parte económica, decía, que es el punto 6, donde Estados Unidos y socios van a financiar con $300 millones. 300 mil millones 300 de mil. dólares un plan de desarrollo para Irán. Totalmente. Madre mía. Para restablecer infraestructura dañada y toda esa cuestión, para ver cómo de alguna manera el régimen se va a rearmar, digamos, o ver si en algún futuro puede volver a atacar. Bueno, hay que ver en el tiempo cómo se va a llevar esto. Levantar todas las sanciones a Irán según el calendario que ellos acuerden. Esto es también importante porque le va a dar un alivio económico, digamos, al país iraní, que venía bastante ahogado con toda Espérate, esta porque situación. acá entre las sanciones estaban la guita que tenían los jeques, los tipos estos, digamos, los capos del régimen, guardada en cuentas en los Estados Unidos. Claro, ¿no? los activos congelados. Digamos, no es una novedad lo que hizo este señor Daniel Muñoz, que aclaro por enésima vez, no tengo nada que ver con él. No lo Sobre conozco. todo para los aeropuertos, ¿no? Cada vez que voy a viajar presentaba el documento y las veces que me tocó al exterior con Te un miraban. pasaporte Sí. y me Claro. lo retenían un rato, iban adentro, viste, miraban que yo volvía. ¿Está todo bien? Sí, Pásenlo. está todo bien, señor. pase. Mira, Así que bueno. Y Ten con cuidado. el de atrás y el de adelante no pasaba lo mismo. claro. ¿Viste? Bueno. Sospechoso. Pero lo que hacía este tipo, Ah. ¿no es cierto?, de invertir y de poner guita ahí adentro en los Estados Unidos y más plata que viene de la corrupción, digamos, lo han hecho los venezolanos, lo hacen los colombianos, lo han hecho los iraníes, lo hacen los rusos, ¿no? Hay mucha gente que va a poner dinero ahí a guardarlo porque consideran que nadie se lo va a tocar, ¿no? Y esta parte de esto tiene que ver, esta cláusula tiene Sí. que ver con eso, ¿no? Totalmente. Y ese es otro de los puntos que gana, digamos, Estados Unidos en este sentido, que Irán ha asegurado que no va a desarrollar finalmente el arma nuclear, va a mantener, digamos, Ese los era el niveles último, de porque uranio. no sé, Sí, ya me bajaron la... está. queda ahí el 6 y el 7, que era, ahí está. Bueno, Ahí le está. levanta las 8. sanciones. Sí. El 8, Irán no va a producir armas nucleares. El acuerdo va a definir, digamos, el destino del material enriquecido porque Estados Unidos lo quiere usufructuar de alguna manera. Va a aprovechar, digamos, interés como está haciendo en ese, Venezuela. ¿no? Claro. Mm. Bueno, Irán mantiene el status quo y Estados Unidos no va a imponer nuevas sanciones. Y lo exime de las restricciones a las importaciones de petróleo y servicios alineados, digamos. A la O sea materia. que le puede seguir vendiendo petróleo a Japón, a China, digamos que eran los principales, a la India también, con ¿no? compradores, consumidores, totalmente. Irán Se vuelve a estaba restablecer. vendiendo, ¿no? A todos esos países, vamos a ver. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, estos ya son los últimos puntos. Como bien yo decía, liberar los fondos y los activos iraníes Ahí congelados tras avances en el acuerdo. Se va a crear un mecanismo para supervisar la aplicación del acuerdo. Esto es muy importante, que gente de afuera, digamos, Pakistán puede ser, que se encargue de mediar. Ujú. O misma gente de la OEA, que está a cargo de Rafael Grossi, el argentino, que está por ser, es uno de los candidatos para ser secretario general de la ONU. Ujú. Eso se va a decidir este año, también es otro tema para analizarlo, digamos. Y bueno, tras firmar el memorando, se va a negociar un acuerdo final para que se establezca. Y esto es lo último que yo decía, el acuerdo va a ser aprobado por resolución vinculante del Consejo de Seguridad. Entonces ya con esa resolución es como que queda más en serio el acuerdo. Es como que ya están los países conocedores del tema, los 10 no permanentes también saben que son países también de la región y repartidos a nivel internacional, pero tiene otra impronta, digamos, el acuerdo, Claro. porque ya está pasado por el derecho internacional. Pregunta, justamente, digamos, y en eso que acabas de decir en este momento, ¿cuánto va a tardar Donald Trump en decir, vieron que yo fui el que hice arrodillar a Irán y ahora estamos firmando un acuerdo en el marco de Naciones Unidas, ustedes, inútiles de la ONU, burócratas, gastadores de guita cereal, que no hicieron nada, vine yo y lo hice?
¿Cuánto va a Bueno, demorar en hacer no, eso? ya lo hizo directamente. Que justamente el video que pasé, digamos, no sé si lo tenemos, porque todo este marco, todo este acuerdo se dio en la cumbre del G7, donde estaban los países. El G7 es un grupo de países europeos industrializados que se reúnen de vez en cuando para tratar todas estas disyuntivas, digamos. Entonces se dio en este marco, obviamente que hablaron del tema Ucrania, porque es algo que a Europa le Sí, interesa. claro, frontera. Estuvo Francia, Canadá, Italia, Japón, bueno, distintos. Ahí y ahí está. está. Veamos qué dice Donald Trump. How are you? Good, thank you. Bueno, ahí al principio creo que veíamos. Okay, Ahí está. thank you, President. Dear colleagues, Esto es lo que nos permite conocer la prensa, digamos. we have a Porque después la photo. reunión no se graba. Would you like to stay for the meeting? It's okay with me. Thank you. Thank you very much. Ahí está. Bueno, veamos el principio, digamos que era lo más importante, A ver porque si es lo donde él podemos- se presenta cuando ingresa a la cumbre. Está bien. A ver si... Ahí está Ahí de está. nuevo. Así nos quedamos con eso. Tiquitín. Hello, I'm the boss. Ande vos. Ahí está. Ahí está. Ahí es donde quería llegar. Justamente él se Hizo presenta, esa ¿no? broma, Como el entró y jefe, dijo, "Soy claro, el jefe". de todos los europeos en el marco de esto entre Estados Unidos e Irán y en el mismo acuerdo con Ucrania, porque los mismos europeos han visto un cambio de postura, digamos, de Donald Trump con referencia al tema para amedrentarlo más a Putin para que finalmente se siente a una mesa de negociación. Es algo que va a ser complicado, conocemos, digamos, las características de Vladimir, pero yo creo que Europa y Estados Unidos se están entendiendo luego pero de esta pará, porque cumbre. ahora Zelensky, viste, está más o menos como esa novia que la dejaron en algún momento y después la fueron a buscar. Ah, mirá. Claro. Entonces cuando la novia después la van a buscar, Claro. te dice, ¿qué? ¿Vos querés volver conmigo? Pará. Ahora, Planteo. claro, después de la trapeada que le pegó Trump en Estados Unidos, Sí. ¿no? Una A cosa Zelensky, digamos, y las bombas que Putin no se quería ni sentar con él directamente, decía yo, con esta rata acá de rinconera del Lejos. continente, no hablo directamente, no fue ofensivo. Ahora, digamos que los tiene a maltraer, que con tecnología, con drones, que alcanzó Moscú, digamos que vimos imágenes de algo impensado, ¿no? Digamos que en la capital, digamos, de Rusia, en Moscú, un edificio bombardeado estratégicamente con una precisión milimétrica, como diciendo, te entro donde quiero, porque eso no es te hago un daño que lastima a la población, no, voy a un departamento, te rompo tantos departamentos de gente que vivía ahí que era importante para el Claro. tema de la guerra, ¿no? Entonces, digamos, demostraron un músculo Importante. importante y peligroso como para decir, atente que ahora si me siento a negociar, vamos a negociar en otros términos, ¿no? Total. Claro, la idea de esta cumbre era fortalecer un poco a Europa en general y a Ucrania, digamos, a Zelensky, para que se pueda sentar a negociar con Putin si es que decide hacerlo, digamos. Ujú. Porque por ahora no hay contacto, están cortados los canales diplomáticos entre ambos países y bueno, veremos qué hace Donald Trump con Vladimir para lograr que se sienten a un acuerdo. Y es uno de los últimos acuerdos que tiene Trump para llevar a cabo antes de las elecciones, antes de pensar en lo que puede hacer en Cuba, que dentro de todo está un 80-90% avanzado, digamos. Así es. Sí. En todo este silencio empezó el mundial, todos no nos dimos cuenta. Sí, Marcos Rubio ya viajó a Cuba, avisó, digamos. Entonces yo creo que una vez que pase el Mundial, puede haber novedades en Cuba. Ujú. ¿Hay luz en Cuba? Ponele porque, o sea, si mejoró eso, porque no podían tener luz, porque no tenían petróleo para hacer andar las centrales eléctricas y les estaban bloqueando, cuando llegaban los barcos se los bloqueaban. Claro. No, por ahora sigue todo igual, digamos. La idea es que la población mejore su calidad de vida, pero todo esto va a ir de charla, digamos, entre los actores, digamos, involucrados en el tema. Y yo creo que, bueno, seguramente va a haber cambio, va a haber un cambio de régimen finalmente, que es algo que todos están esperando. Sí, claro. Yo voy a volver un poquitito más atrás y voy a hablar de esta guerra que duró 107 días y voy a irme más allá de la geopolítica y la geoeconomía. Sí. Se murieron millones de personas, ¿no? En Irán se murieron más de 3.600 personas entre civiles y militares, ¿no? Estados Unidos perdió 15.000 militantes estadounidenses. Militares.
militares. El Líbano registró 3.696 muertes. Israel reportó la muerte de 26 a 61 personas y otros países también tuvieron muertes que estaban relacionadas, 13 en Emiratos, 7 en Kuwait, 4 en Siria y así. O sea, hay un saldo humanitario No fue que grande. en el acuerdo no figura. No, es como que queda de lado, digamos. Y fíjate vos la cantidad de muertes de Israel. Son poquísimas, no se compara, digamos, con lo que sufrió Irán, pero bueno, es cómo se maneja actualmente y la parte humanitaria, la parte del derecho internacional humanitaria, queda totalmente de lado en estas cuestiones. Me Totalmente. parece que es interesante lo que dice Emi, también para valorar lo que significa vivir en una zona de paz, ¿no? Claro. Digamos, porque lo que estamos hablando, el resto del mundo, digamos, No lo sufre en tiene carne razón propia. lo que dice, en el sentido de que estamos viendo los puntos, por ahí lo más cercano es decir, le van a dar 300.000 millones de dólares para reconstruir Irán, pero digamos, eso no te devuelve las vidas. Claro. Ni las de Irán, ni las de Israel, ni las del resto de los países a la vuelta, ni las de los ciudadanos norteamericanos. Trump tiene elecciones ahora Totalmente. de medio término y se supone que le va a ir mal. Vamos a ver después de este acuerdo cómo lo aprovecha, cómo lo capitaliza y qué es lo que pasa, digamos, pero es cierto, ¿no? Estamos hablando de guerras y Claro. de las guerras que se sostienen gente en el que sufre. mundo prácticamente sin límite, todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Es un tema bastante importante, digamos, y bueno, justamente de la parte humanitaria, que como decís, uno de acá lo mira, lo analiza, lo ve, pero no lo sufre, digamos, entonces no entiende cómo es estar, cómo es la gente, cómo vive en Gaza, en Palestina actualmente, ese tipo de cuestiones, digamos, que hacen al derecho humanitario. Edu, la semana que viene nos vamos a meter en más coyuntura también, pero vamos a ir analizando otros aspectos que nos interesaría que nos expliques, cómo intervienen los organismos internacionales, qué es la ONU, que recién lo pasaste así medio a la corrida, cómo se creó, cuándo se creó, qué peso tienen, porque de verdad que, digamos, tanto Donald Trump, por un lado, como un gran poderoso, y por otro lado el presidente de Salvador Bukele en un momento agarró, miró para otro lado y dijo, ¿saben qué? Me importa el respeto a lo que dicen ustedes, los organismos de derechos humanos y demás, porque, digamos, Salvador era un estado fallido y hoy definitivamente está entre los países más seguros del mundo. Sí. Parece increíble y lo dice y te pone los números y la gente que pasa por ahí Lo confirma. lo constata, ¿no? Y lo confirma. Así que hay mucho para conversar.